Joaquín Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de España, hijo de Rodríguez de Cervantes y de Leona de Cortinas. Fui también el cuarto hijo de ese matrimonio. El 9 de octubre del mismo año fui bautizado en la parroquia de Santa María la Mayor. La familia de mi abuelo, Juan de Cervantes, graduado en leyes y juez de la Santa Inquisición, abandonó el hogar y comenzó una disipada vida, dejando a su mujer y a sus hijos en la indigencia total, lo cual se vio obligado mi padre de Cervantes a estudiar la carrera de médico cirujano, lo cual también convirtió mi infancia en una incansable peregrinación por las más populosas ciudades castellanas de España. El destino de mi padre parecía prefigurarse, quien, acosado por las deudas, se vio obligado a abandonar Alcalá para buscar nuevos horizontes en el próspero Valladolid, pero sufrió 7 meses de cárcel por impagos. En el año de 1552, más tarde, ingresé al flamante colegio de los jesuitas, a lo cual a los 17 años era un joven tímido y tartamudo quien asistía a las clases de los jesuitas. En el año de 1568 escribí mi primera composición poética, la cual dediqué a Isabel III, esposa de Felipe II, que en el año de 1569 llegué a ser un soldado de la campaña de Diego de Urbía, quien en el Imperio Español quería mantener su dominio ante los turcos. En esa misma época me propuse conseguir una mejor situación social y económica, más elevada dentro de la milicia, lo cual fui promovido a capitán de tropa. Al zarpar de Madrid me extravié, separándome del resto de la flotilla, lo cual caí prisionero en las manos de los turcos y vendido como esclavo en los comercios más ricos del Mediterráneo. Años más tarde fui acusado por la Iglesia y sentenciado a cárcel injustamente. De ahí escribí el libro del ingenioso Don Quijote de la Mancha, el cual llevé a España al Siglo de Oro, donde se representó mi obra en los mayores de los escenarios del teatro español. Finalmente morí el 22 de abril de 1616. Mi nombre es Lucila Godoy Alcayaga. Nací en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Fui conocida por ser una gran poeta, diplomática y pedagoga, como ya es antes dicho, de Chile. Trabajé en escuelas como lo fueron British College y la Universidad de Columbia, ubicadas en Estados Unidos. Mis comienzos en la poesía vienen desde pequeña, después del abandono de mi padre y algunos escritos que guardé acerca de él. Esos mismos escritos me ayudaron y me apoyaron para poder comenzar mi gran labor en lo que fue la poesía. Tengo 2 premios Nobel y morí en Estados Unidos después de ser diagnosticada con cáncer en el páncreas. Tengo 2 premios, como se ha dicho antes, los cuales son el Premio Nobel de Literatura, el cual obtuve en 1945, y el Premio Nacional de Literatura de Chile, el cual gané en 1951. Trabajé de igual manera con los niveles educativos en México y algunas de las reformas de las cuales aún son existentes fueron gracias a los trabajos que yo antes di en este mismo país. Aquí el valor de la española tierra, aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente, de oliva coronando aquella guerra. Aquí en pequeño espacio veis encierra nuestro claro lucero de occidente, aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro bien todo destierra. Mirad quién es el mundo y su pujanza, y cómo de la más alegre vida la muerte siempre lleva a la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria. Epitafio
por Miguel Cervantes de Saavedra. Mi nombre es Karen Jazmín Primavera Delgado y yo voy a recitar el poema llamado Apegado a mí de la poeta Gabriela Mistral. Velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí, velloncito tembloroso, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trigo, escuchándola latir. No te turbes por aliento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi pecho, duérmete apegado a mí. Hola, mucho gusto. Yo les voy a presentar acerca de lo que es el poema. Llamamos poesía a la literatura compuesta en verso, en el cual se ubica lo que es el verso, que es una línea del poema que se necesita para darle significado a lo que es la parte del poema. O sea que cada una necesita de la otra para darle lógica. De ahí nos vamos a la estrofa, que es el conjunto mínimo de versos que se contiene. El poema es la unidad mayor que se necesita para dar el mensaje completo. Existe el poema estrófico y el poema no estrófico. Esto se divide en arte mayor y en arte menor, en el cual de menos de 8 sílabas es el arte menor y de más de 8 es de arte mayor. Como es, por ejemplo, en la primera línea, en donde se dice, busco en la muerte la vida. Eso se divide en 9 sílabas, que es de arte mayor. Y lo que es en el caso de en lo cerrado, salida, es de 8 sílabas, que es de arte menor. El verso compuesto es de arte mayor y se encuentra conformado por 12 sílabas, formando un esmiquius, que es un verso que se contiene como un verso independiente. El arte menor se compone por el número de sílabas, al igual que el mayor. El arte mayor se compone desde la novena, que es encasílabo, y termina en el 14, que es alejandrino. En el caso del arte menor, se comienza desde el 2, que es bisílabo, y termina en 8, que es octasílabo. Los tipos de rimas se encuentra la rima consonante y la rima sonante. O como por ejemplo en el caso de rima consonante, también se le puede llamar total, o en el asonante es el parcial. En el consonante total, la rima se encuentra lo que es la rima vocal y la rima consonante, y en el caso de la parcial es una rima solo con vocal. Para todo esto se necesita fuerzas una licencia métrica, para lo cual es necesario considerar lo que es la sinalefa, que es en el ejemplo de aquí, en donde se dice, con el cielo ha estatuido, en el cual aquí se encuentra lo que es la sinalefa, que es la unión de la última sílaba de la palabra con la unión de la primera sílaba de la siguiente palabra. Después de ahí se encuentra la diaresis, que en el cual en el poema que es de Miguel de Cervantes no se encuentra, pero también es importante considerar, al igual que la sineresis. En la diaresis se tiene que no se forman diptongos, y en la sineresis no se forman diptongos. Hay 3 diferentes tipos de estrofas, que es las terceto, cuarteto y cistilla. Para el tipo de poemas hay 2, que es el soneto, que es estrófico, y el romance, que no es estrófico. En el estrófico se encuentra conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Y en el estrófico, que es épico lírico, es conformado por versos octasílabos. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.
Bueno, yo les voy a hablar sobre una de las obras de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue uno de los personajes más importantes en el ámbito lírico y, bueno, yo decidí hablarles de una de sus obras. La obra se llama Atardecer. Ella la escribió y está compuesta por 6 versos. Solo es podríamos decir, una estrofa. Es algo breve, por eso lo elegí. Aquí marca su inicio. En esta parte marca el inicio y aquí concluye. Decidí sacarle la métrica, es decir, el número de sílabas en cada verso. En el primer verso tiene 11 sílabas, en el segundo tiene 7, en el tercero tiene 6, en el cuarto tiene 8, en el quinto tiene 12 y en el último, el sexto, tiene también 12. Les voy a explicar más o menos cómo sacar las sílabas o la métrica. Sería: siento mi corazón en la dulzura. Así, es ir poco a poco separando por sílabas y esto es lo que aquí realizamos. Lo que aquí podemos encontrar es que tenemos una rima que es ceras con venas porque el terminación as, y en la otra tenemos tardo con yendo porque termina en do. Estos son como las principales cosas que le podemos sacar al poema Atardecer. Brevemente se los voy a leer. Atardecer. Siento mi corazón en la dulzura, fundirse como ceras, con un oleo tardo, y no un vino mis venas, y siento que mi vida se va huyendo, callada y dulce, como la gacela. Este es su poema de Gabriela Mistral, y esto es todo. Mi nombre es Mariana Santos y a mí me tocó Corriente Literaria. Miguel de Cervantes pertenece a la literatura del siglo XVI, es decir, que pertenece a un movimiento ideológico, artístico y literario llamado Renacimiento. En esta época aparecieron nuevos temas, nuevos géneros y nuevos personajes. Se produjo un gran interés por el género histórico y la épica que volvieron a resurgir. Hola, mi nombre es Monserrat Yanalté Ruiz García y yo voy a hablar de las corrientes literarias en la época romana. La historia de Roma se inicia en 753 a.C. con el relato conocido de Rémulo y Remo y termina con la caída del Imperio Romano en 476 d.C. Una de sus características más conocidas son que imitan a la cultura griega, tienen estilo elegante y destacaron la oratoria. Sus representantes más conocidos también son Telencio, Virgilio y Horacio, y una de sus obras más conocidas son Metamorfosis, Odas y Catilinarias. Galeta. Tanto cuando el amor con vida llama al alma con sus gestos de apariencia, tanto más huye su mortal dolencia. ¿Quién sabe el nombre que le da fama y el pecho puesto a su amorosa llama? Armando una honesta resistencia, poco puede empecerle su inclemencia, poco su fuego y su rigor le inflama. Segura está que nunca fue querida, ni supo querer bien, de aquella lengua en que su deshonra se adelgaza y lima. Más si el querer y el no querer da menga, ¿en qué ejercicio pasará la vida? La que más que al vivir le hacía estima. Mi nombre es Aripeo Contreras Flores y les voy a reclamar un poema de Gabriela Mistral llamado Dame la mano. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero de tu nombre te olvidarás, porque seremos una danza en la colonia y nada más. Gracias. La obra de Gabriela Mistral se ubica en el periodo modernista y parte central de su trayectoria en el periodo vanguardista. Por ello, se cree que tanto el verso como la prosa forman parte de sus poemas. Sus poemas tenían un estilo personal, con un lenguaje coloquial y simple, con una musicalidad y una simbolización que radicaba una imagen de una tradición folclórica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Chile comienza a tener diversos problemas. Se cree que esto se debe a la emigración que se dio de campo a ciudad, que trajo consigo el alcoholismo, la violencia y la pobreza extrema.
En 1890 comienzan las huelgas en las minas, en los puertos y en las ciudades de Chile. Las mujeres en ese entonces comienzan a luchar por tener un voto femenino. Chile vivía con un sentimiento en ese entonces de orgullo porque recientemente habían tenido una victoria de la Guerra del Pacífico y en 1907 comienza una matanza en la escuela de Santa María de Iquique. En 1908 comienza el periodo de la Alborada y de la Palanca. Chile vivía en una contradicción porque se creía que si se les daba más voto a las mujeres de la básica, no iba a haber una igualdad. Chile comienza a eclosionar. Entre 1930 y 1960, Chile comienza a tener como pilar programas del gobierno que ayudan a tener una buena educación. Cuando Cervantes compuso su novela, su intención prioritaria era de carácter irónico y sarcástico. Pretendía denunciar la hipocresía del mundo que lo rodeaba, subrayando la inevitable contradicción del buen decir literario y la falsa prosa de las novelas de caballería. En el siglo XVII España sufrió graves problemas económicos, militares, sociales y políticos, y su sociedad se vio dividida en dos partes, la nobleza y el clero. El género lírico es uno de los 5 géneros líricos, ya que representa la subjetividad en el ámbito lírico y sirve para definir la subjetividad sobre los ámbitos poéticos, ya que este género, lo han utilizado y sirve para definir uno de los 3 géneros poéticos que existen. Se caracteriza por la musicalidad y por la expresión de sentimientos a un emisor ficticio y o hablante lírico. Por eso esta es la representación de subjetividad. Este género puede estar escrito en verso o en ritmo o melodía, o porque da un aspecto o trata de dar a entender la explicación de sentimientos o la expresión de los mismos a través de figuras líricas o retóricas.